con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Apreciados hermanos y amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes hoy, mañana y siempre. Les saludamos en este día sus hermanos Sandra Torres, Richard López, que como siempre estamos con ustedes con la palabra en el corazón. Hoy nos toca mirar y seguir detallando, seguir discutiendo lo que es dentro de la segunda unidad que estamos estudiando. Jesús proclama el reino de Dios, y dentro del tema el reino justo de Dios, la lección número 19. La lección tiene por título: el reino de Dios se ha acercado. Y encontramos la porción bíblica en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, los versos del 22 al 32. Mateo 12, del 22 al 32. Y el texto para recordar nos dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los objetivos que nos ocupan para esta lección son los siguientes: reconocer la obra de Jesús y el cumplimiento del orden y de la ley, puntualizar los asuntos del reinado de Cristo y las señales que afirman su llegada, comprender el concepto blasfemia y sus consecuencias. En el vocabulario tenemos la palabra blasfemia. Ocurre cuando se hace una ofensa a una divinidad. Es la difamación del nombre de Dios, considerado como un insulto o irreverencia, a consecuencia o de forma intencionada, que no tiene perdón. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a observar que se considera, de hecho, como uno de los libros más importantes en la iglesia primitiva. Tiene como centro, va dirigido específicamente al pueblo judío, y como objetivo tiene mostrar que Jesucristo era el rey mesiánico según todas las profecías del Antiguo Testamento. Este evangelio procura sobre todo destacar a Cristo como el siervo y el rey prometido a Israel, y que la muerte del Mesías está en perfecta armonía con la revelación de los profetas que hemos estudiado anteriormente, como Isaías, Jeremías, Malaquías, que presentan al Mesías como rey triunfante, pero que evidentemente el pueblo de Israel con Cristo no tuvo esa misma visión de ese rey similar a David triunfante, sino que, vamos a ver, fue un rey distinto, fue una presencia mesiánica totalmente diferente a la que el pueblo esperaba. Eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Vamos a la lectura bíblica, que se encuentra, como hemos dicho, en Mateo capítulo 12, y comenzamos a leer en el verso 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo muestra la reacción del pueblo ante el ministerio de Jesús. Jesús había comenzado, como todos muy bien sabemos, a obrar distintos milagros, comenzando, como dice el Evangelio de Juan, con convertir el agua en vino, y así sucesivamente una serie de milagros que hacen que el pueblo comience a mirar a Jesús como ese posible profeta enviado por Dios, o tal vez el Mesías, el hijo de David, que tantos ellos anhelaban y esperaban. En el capítulo 12 inicia con dos relatos. Jesús está sanando, Jesús está predicando, está enseñando acerca del reino de Dios también, y obra milagros, pero sana en sábado. Y esto es el conflicto que crea y que vemos en este capítulo 12. Algo que los seguidores de la ley lo veían como algo inadecuado, algo condenable. Esto genera evidentemente un conflicto, ya que Jesús está desafiando la ley y está desafiando la obediencia que según los fariseos se debía a la ley. Un asunto medular en la religión que ellos practicaban. Así que fíjense, todos sabemos que los fariseos observaban estrictamente la ley y exigían que así mismo se hiciera por todo el pueblo. Más allá, entendían ellos que si tú no cumplías estrictamente con toda la letra de la ley, no tenías cabida en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús entra en un conflicto con ellos cuando obra en sábado y hace milagros, obra para bien el día que ellos entendían que no se podía hacer. Así que la acusación por los milagros inicia ese ataque contra Jesús. Tratan de levantar dudas y cuestionamientos acerca de lo que Jesús está haciendo, además de denunciar sobre su realidad mesiánica. No solamente están atacando a Jesús porque está obrando, está haciendo la obra del Señor, la obra que se supone que ellos hicieran y para la cual la iglesia está llamada, sino que también están cuestionando su mesianismo. O sea, este hombre no puede ser de ninguna manera, según su criterio, el Hijo de Dios o el Mesías que ellos estaban esperando. Así que el haber sanado a un hombre ciego, a un hombre mudo y endemoniado, hace que todo esto cobre notoriedad a favor de Jesús, y los fariseos comienzan entonces a buscar alguna manera de distorsionar, desviar la atención de Jesús, indicando que él está obrando en favor no del pueblo, sino que a nombre de Beelzebú. Y la gente, claro, se maravilla por lo que Jesús está haciendo, lo que provocó esta controversia con los fariseos. Acusaron a Jesús de haber hecho un exorcismo. Y miren, es importante entender que en la antigüedad muchas de las enfermedades que la gente padecía tenían su raíz en el convencimiento propio de que estaban enfermos. O sea, había un problema mental, había una crisis
en términos de la creencia, porque si tú eras pobre, si tú estabas enfermo, pues tenía que ser porque un demonio, estabas lejos de Dios, o sea, tú no eras siervo de Dios, tú no estabas muy lejos de Dios, y por esa razón estabas enfermo y los demonios te atacaban y Satanás te zarandeaba. Esa era la creencia. O sea, es la famosa teología de la retribución, donde si tú no estás cerca de Dios, entonces todos los males te afectan. Cosa que en el libro de Job también nosotros vemos como un hombre justo sí perdió sus pertenencias, estuvo enfermo, todo para probar que las cosas no son así. Nosotros los seres humanos nos vamos a enfermar. Sabemos que en esta vida, mientras estemos aquí caminando por esta tierra, sabemos que este tipo de cosas nos van a acontecer. Pero en aquella época Jesús, muy bien, él sabía que habían condiciones que hacían que la gente se sintiera enfermo y se lo creían. Y les voy a decir una cosa, hermano, todavía en tiempos modernos hay gente que piensa que está enfermo y se enferma. Hay personas que creen en el espiritismo y creen que todas estas cosas les pueden hacer daño. Se convencen y a la larga sienten síntomas y cosas y oyen voces y hasta llegan a la psicosis y a la esquizofrenia. Simplemente porque se convencen a sí mismos de estas cosas. Así que Jesús tiene que mirar y va a atacar eso. Por eso es que se practicaba no solamente los milagros que Jesús obra en esta ocasión, sino que había una práctica donde se exorcizaba a la gente, se buscaba tratar de limpiar la mente y el espíritu para que la gente sanara. Así que los presentes quedaron impresionados entonces ante el poder de Jesús con el milagro y la liberación, pero no lo reconocieron. Ahí aquí el problema. No lo reconocieron y no lo aceptaron como el Mesías. Así que Jesús entonces responde a la acusación de la cual está siendo objeto cuando se le dice que está obrando milagros en nombre de Satanás. Y Jesús dice, mira, ¿cómo puede ser? Es imposible. Y comienza a señalar las debilidades de una división interna. O sea, un reino que sus propios miembros se atacan unos a otros, plantea Jesús, lo que crea es un caos. O sea, todo un desorden. Es una guerra civil interna en la que las personas, si están atacándose unas a otras dentro de un reino, eso quiere decir que ese reino no tiene dirección, no tiene cabeza. Por lo tanto, ese reino se va a desplomar, ese reino no puede continuar, ese reino será aniquilado por sus propias huestes. Es lo que plantea Jesús, es imposible. O sea, ¿cómo ustedes me van a decir que yo estoy actuando en este tipo de milagro en nombre de Beelzebú? Eso significa que él tiene un problema grande entre sus miembros, tiene un problema grande en su reinado, si es que se le puede decir de esa manera. Además expresa que Satanás no ataca a su tropa. O sea, Satanás no puede atacar a su propia gente, a sus propios demonios, porque eso debilitaría su poder. O sea, eso es igual que si un general manda a una tropa a atacar cierto punto, a defender cierto punto, y luego ese mismo general envía a otro grupo a que saquen a esos que él envió primero. No tiene sentido. O sea, simplemente es lo que está planteando Jesús. Así que el resultado de sus intervenciones entonces demuestra, sobre todo, que ellos no tenían conciencia ni tenían, no sabían realmente qué era y podían distinguir entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Entonces tenemos entonces una iglesia representada en los fariseos,
una iglesia que está simplemente ciega, no tiene discernimiento. Y hemos dicho muchas veces la importancia del discernimiento dentro de la iglesia para que nosotros podamos ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el resultado, dice Jesús, mira, yo sí puedo decir que el resultado de las obras que yo he hecho, de lo que aquí ustedes han visto, del testimonio del que fue sanado, es que he derrotado a Satanás. He derrotado al príncipe de los demonios. De hecho, en Lucas capítulo 11 lo dice de esa manera. O sea, Jesús ha derrotado al príncipe de los demonios con este evento sobre el cual él es acusado, pero él está planteándole al mismo tiempo, no, lo que aquí están viendo ustedes es que Satanás no tiene poder contra mí. Así que la amonestación de Jesús descubre la maldad interior del corazón. O sea, cuando Jesús está confrontando a los fariseos con la acusación que los fariseos le están haciendo a él, lo que está es descubriendo sus verdaderas intenciones, lo que hay en el corazón. Y entonces le lanza una fuerte advertencia sobre el pecado contra el Espíritu de Dios. Habla sobre un pecado imperdonable, la blasfemia. En ese contexto destaca que la blasfemia atribuye a Satanás la obra del Espíritu. ¿En qué consiste el regaño y el señalamiento que Jesús le está haciendo a los fariseos? Miren, ustedes son los líderes de la iglesia, ustedes son los líderes religiosos, ustedes son los que se jactan de conocer la ley y estrictamente seguir los mandamientos que el Señor ha dado a su pueblo. Si ustedes son los doctores, los duchos, los expertos en todo esto, ¿cómo es posible que ustedes entonces digan que esta obra no es de Dios y es de Satanás? Pues ustedes no tienen perdón, ustedes no tienen excusa, porque ustedes tienen conocimiento, tienen toda esa experiencia de haber estudiado, de haber recibido esa instrucción y ser testigos a través de la experiencia del pueblo de Israel, de quién es Dios. Y ahora ustedes, quienes se supone que le estén presentando al pueblo la maravillosa obra de Dios y esa experiencia que a través de su palabra el pueblo puede recibir, ustedes ahora están diciendo que esto es obra de Satanás. Ustedes, que siendo los llamados a guiar al pueblo, lo están descarriando y negando el poder de Dios, ustedes no tienen perdón. Porque están adjudicando lo falso a lo verdadero, lo oscuro a lo claro. Y los fariseos están conscientes de su acción. Así que el pecado que se discute no es de ignorancia. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo porque tenían todo el conocimiento. Aquí el pecado es el rechazo intencionado a Dios y a su verdad, porque ellos saben quién es Jesús, pero no lo querían aceptar. Y aquí, hermanos, la importancia de este pasaje para nosotros en el día de hoy. Cuando nosotros vemos el mal, vemos la maldad, vemos cómo esta sociedad quiere distorsionar lo bueno y a lo malo quieren llamarle bueno, y la iglesia se hace parte de eso,
Y los ministros de Dios y los pastores y todos los líderes se hacen eco de estos grupos que quieren presentarle a la sociedad que lo correcto es esta nueva forma de vida, que este estilo, que esta educación, que esta filosofía, que esto es lo correcto en el mundo moderno, y la iglesia se hace eco de esas mismas voces. Entonces la iglesia está ciega. Y la ceguera espiritual es fruto de un corazón de piedra, un corazón de mármol. La llegada del reino de Dios era fuente de esperanza para todas las personas en necesidad. Por eso Jesús, cuando les expresa a los discípulos, si yo en el nombre del Señor hago estas obras, si las personas son sanadas, entonces el reino de Dios ha llegado. En una ocasión los discípulos de Juan el Bautista mandaron a preguntar a Jesús si era él, si ya el reino había llegado. Tenía dudas. Y Jesús le contestó: díganle a Juan que los enfermos son sanados, que a los encarcelados es proclamada libertad, que se está proclamando las buenas nuevas al pueblo. Porque era señal de la presencia de Dios y del reino de Dios. Así que el reino de Dios está presente en el mundo cuando la gente no solamente goza de salud física por el poder de Dios, sino cuando también goza de salud espiritual y su alma está conectada con Dios para poder discernir y recibir de Dios lo que es la palabra correcta, lo que tantos hablan de sana doctrina. Mire, la sana doctrina es la palabra de Dios, no aquel que quiere tergiversar y enseñar otra cosa que no está escrita. Una ofensa de rechazo burdo con pleno conocimiento sobre la naturaleza del Evangelio. Un rechazo absoluto a lo que la palabra de Dios indica como una vida correcta. A conciencia, sabiendo que lo que dice la Biblia es otra cosa, es blasfemia. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 27 dice: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Piensen lo fuerte que el escritor de Hebreos plantea para aquellos que, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, simplemente pecan voluntariamente y rechazan voluntariamente el evangelio de la paz y la gracia de Cristo. Piensen cómo dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo rechazan voluntariamente. Entonces ya no queda más, sino una expectación, una expectativa de juicio, y horrenda menciona la carta a los Hebreos. Así que la justicia, entonces, hermanos, no estaba al servicio de las normas, al servicio de los grupos específicos, sino que la justicia, de acuerdo a lo que nos enseña este pasaje, es un proyecto de amor para todo el que la necesita.
cuando nosotros podemos alcanzar las vidas y llevarle lo que necesitan, no solamente lo material, sino también esa palabra de aliento, consuelo y esperanza, entonces estamos ejecutando el proyecto de justicia que en amor Cristo vino a traernos a la tierra. Estar o no estar en Cristo no es una imposición. O sea, nadie puede imponerte, ninguna religión, ninguna iglesia, nadie puede imponerte a Cristo, ni puede imponerte una creencia. Nadie. Eso es una decisión que nace de una convicción propia, de convicción que viene a través de la palabra de Dios cuando toca tu corazón. Una convicción que hace que los seres humanos se transformen. Una convicción que ilumina la razón y sana el corazón. Disfrutar de la vida en el Evangelio de Jesucristo, tal y como lo plantea esta lección, tiene como resultado el testimonio y el cuidado de hablar todos los días, tal como nos enseña el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues si nuestro corazón está lleno de Dios y lleno de la palabra de Dios, de eso vamos a hablar. Pero si nuestro corazón está lleno de otras cosas, patrañas, ideas, pensamientos, filosofía, barbaridades, pues barbaridades vamos a hablar. Esto, hermanos, evidencia y nos recuerda cuál es nuestra identidad, cuál debe ser nuestra identidad cristiana. Tiene que ser significativo que la señal de la venida del reino de Dios, como lo plantea Cristo en este pasaje, no era iglesias llenas, no eran mega iglesias llenas de ministerios de oración, con orquestas sinfónicas y pantallas gigantes y transmisiones de televisión, radio, YouTube, Facebook y todas las plataformas digitales que existen ahora. El que una iglesia tenga toda esta manifestación de materialismo y de opulencia y de un alcance a través de los medios increíble, no dice que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cuántos de estos ministerios multimillonarios han caído porque no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios? Muchos han caído porque Dios se encarga de sacar a la luz lo que no está correcto. Ahora, la verdadera señal del reino de Dios entre nosotros es la derrota del dolor. Cuando el dolor es derrotado, cuando el amor es el que entonces permea y se coloca como el pilar, esa piedra angular principal en medio de nuestra vida y de la congregación a la cual pertenecemos, entonces el reino de Dios ha llegado y se manifiesta en medio de nosotros. A los de corazón puro, a los que han simplemente dicho sí al Señor y han comenzado a batallar, como Pablo decía, con la carne, y tienen esa lucha con la carne y el espíritu, pero entonces no escogen la carne, sino que escogen el espíritu y van, como Pablo decía, caminando día a día a ver si llegan y consiguen la meta para ser coronados
con la corona de justicia que Dios nos ha prometido. Pero tenemos que mirarnos cada uno de nosotros. Tenemos que mirar el lugar donde estamos y decidir si lo que estamos escuchando, si lo que estamos aprendiendo, si lo que se nos está predicando realmente representa el reino de Dios, si es palabra de Dios. Tenemos que evaluar detenidamente cada situación, cada enseñanza, cada dogma y establecer con la palabra de Dios si eso es correcto o no. Porque si nosotros nos hacemos de oídos sordos, si decidimos seguir esas voces a conciencia de que está mal, somos blasfemos. Y eso es una acusación seria que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Así que es importante entonces que cada uno de nosotros reflexione acerca de estas cosas y pida al Señor dirección y sobre todo sabiduría para poder discernir estas cosas. Resumiendo la clase, tenemos que decir que la respuesta de Jesús ante la necesidad demostró la correspondencia de un proyecto de amor y vida anunciado desde el Antiguo Testamento y hecho carne para satisfacer la necesidad de la gente. Tener presente que hay un pecado que no tiene perdón de Dios, del que nadie está exento, pero todos estamos advertidos y se conoce como blasfemia. El Evangelio de Jesucristo no es una imposición religiosa, es el resultado de la revelación del pacto de amor para todos los seres humanos por medio de la salvación. Damos gracias a Dios por esta palabra y que pueda transformar y guiar nuestras vidas todos los días. Acompáñenme en la oración final y no dejen de sintonizarnos la próxima semana, si así Dios los permite. Oremos. Damos gracias, Señor amado, por tus promesas, porque a través de ellas vemos el fiel cumplimiento de tu reinado en medio de nosotros. Gracias por atender las dolencias y dificultades que lastiman el cuerpo, la vida. Gracias porque podemos acudir a ti seguros de tu intervención. Por todo esto te damos gracias. Amén, amén y amén. Que la paz y la gracia sea con todos y cada uno de ustedes. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.